Buenas noches, gracias. Café Tatiasca, el café del gran señor, café auténtico de altura, presenta. Charlando con los expertos. Vox Populi, ciudadanía y democracia en el siglo XXI, con el maestro Vladimir Gómez Anduro. Buenas noches, Vladimir. Buenas noches, maestro, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú? Muy bien también, ya escuché que me anda cambiando aquí el tema. No, tú toca tu tema y después de que termines, para que no pierdas el ritmo, para que no pierdas el paso, no, y ya, hoy si tienes tiempo, no hay problema. Me gustaría que si traes ya, si no quieres cambiar de tema, habla tu tema con el que tú quieras siempre, y luego vemos el otro tema, porque pues va a ser como para dar una platicadilla, ¿te parece? Está bien, de hecho, ya hubo una sesión ahí de Consejo General del Instituto, pero bueno, ahorita le platico cómo quedó ese asunto. Pues bueno, si gusta, iniciamos directamente con el tema que traemos preparado para el día de hoy. Y pues bueno, es un tema bastante importante y bastante interesante. Se trata de las acciones afirmativas que tanto el INE como el Tribunal Electoral del Poder Judicial han tomado. Es un tema bastante importante y bastante para este proceso. Perdón, es que escuché ahí un eco medio extraño. Bueno, le decía, las acciones afirmativas que el INE y el tribunal han tomado para el proceso 2021. Para los que nos escuchan y que no están muy familiarizados con el término de acciones afirmativas, pues les recuerdo un poquito que pues vienen siendo medidas de carácter temporal que se toman, digamos, para compensar algunos grupos que están en condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Es decir, se toman ciertas medidas para, digamos, equilibrar a esos grupos que han estado sistemáticamente desprotegidos. Bueno, pues cuando hablamos de acciones afirmativas, lo primero que se nos viene a la mente son las medidas que en nuestro país se han tomado para compensar estas situaciones de desventaja de las que estamos hablando, pero para el caso de las mujeres, concretamente para cuando pretenden acceder o para el derecho que tienen para acceder a algún cargo público. Es un tema del cual ya hemos hablado también aquí en esta nuestra sección. Sin embargo, pues no solamente los grupos de mujeres han estado sistemáticamente desprotegidos o fuera del sistema político. Hay otras acciones afirmativas muy importantes también. Sin embargo, no han tenido el impacto que el tema de las mujeres, pero que también son importantes. Una de ellas son el tema de la representación de los pueblos indígenas, que es un poquito de lo que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, en este sentido, les comento que el 18 de noviembre del año pasado, del 2020, ojo, ya iniciado el proceso electoral, el INE aprobó el acuerdo INE-CG 572-2020, donde aborda precisamente estos dos temas, es decir, las acciones afirmativas para las mujeres y las acciones afirmativas para los pueblos indígenas. En el primer tema, en las acciones afirmativas respecto a las mujeres, el INE pues acepta o digamos reconoce que aunque ha habido bastantes avances en el tema de la representación de las mujeres, pues todavía falta, dice, hacer algunos ajustes. Por ejemplo, en esta última legislatura, que se eligió en el 2018, en la Cámara de Diputados, de los 500 diputados, 241 fueron mujeres, y esto se logró gracias a estos ajustes que hemos ido haciendo a la norma electoral, es decir, el 48.2% de la Cámara de Diputados fueron mujeres. El otro 51.8% fueron hombres, es decir, 259 hombres.
Esto representa una diferencia de 18 curules. Uno pudiera decir, bueno, pues ya hay representación equitativa. Sin embargo, pues dada la reforma del 2019, que dijo 50-50, pues dijeron, no, tiene que ser 50-50, es decir, 250 hombres, 251 mujeres, por menor que sea la diferencia. En este caso, dijimos, son 18 curules. Bueno, esto llevó a hacer un pequeño ajuste, sobre todo en el tema de las listas de representación proporcional. Es decir, se obliga a los partidos políticos, recordemos que hay 5 circunscripciones plurinominales, y en 2 de ellas, al menos 2 de ellas, tienen que encabezarlas con mujeres. Bueno, ese es por el lado de las mujeres. Por el otro lado, también este acuerdo abordó el tema de los pueblos indígenas. Para contextualizar un poquito, en nuestro país existen 7.382.785 personas que hablan una lengua indígena, lo que esto representa algo así como el 6.5% de la población del país. Tomando este dato, el INE consideró que, digamos, ese es el límite de la representación que deberían tener los pueblos indígenas, es decir, cuando menos deberían de tener, dice el INE, el 6.5% de la representación. Esto traducido en diputaciones serían algo así como 33 diputados federales. Digamos que esos 33 diputados indígenas son la meta cuando hablamos de acciones afirmativas para los pueblos indígenas en nuestro país. Bueno, en el 2005, para llegar o para avanzar en términos de esta representación de los pueblos indígenas, en el 2005 se trazaron 28 distritos cuya población indígena representaba o representa todavía al menos el 40% de ese distrito. Es decir, 28 distritos donde el 40% de esa población, cuando menos, era población indígena. Con la idea, pues, de que al ser estos distritos con población predominantemente indígena, pues iban a elegir a un diputado indígena. Bueno, pues resulta que en el 2006, de esos 28 distritos que se trazaron, solamente 4 se eligieron indígenas, ¿no? Es decir, el 50%. Y de esos, perdón, solamente 14, no 4, solamente 14, es decir, el 50% de esos 28 distritos con población indígena. Y de esos 14, 2 solamente eran mujeres. En el 2009 bajó el número, es decir, en esos 28 distritos con población indígena se eligieron solamente a 10 diputados indígenas, de los cuales 3 eran mujeres. En el 2012 bajó todavía más a 7 diputados indígenas y en el 2015 bajó todavía a 6 diputados indígenas. Bueno, esto obligó a que en el 2017 el INE les obligara a los partidos políticos a, digamos, postular candidatos que se autoascribieran como indígenas en 12 de esos 28 distritos federales. De estos 28 distritos que digo, tienen cuando menos una población del 40% o más de la población indígena. Este acuerdo del INE, donde lo obligaba a los partidos políticos a postular, digamos, candidatos indígenas, fue impugnado ante la Sala Superior, y la Sala Superior, en vez de darle la razón a los recurrentes, a los que eran unos partidos políticos, pues la Sala Superior dijo que no eran 12 distritos, sino que eran 13 distritos donde los partidos políticos estaban obligados a postular diputados que se autoascribieran como indígenas. Y determinó los 13 distritos, y el criterio dijo, hay 13 distritos donde el 60% de la población o más es indígena. En esos 13 distritos, dijo, vas a nombrar o vas a obligar a los partidos políticos a que nombren o que postulen candidatos
indígenas. Bueno, pues con esto se logró que en el 2018 por fin se consiguieran 13 diputaciones indígenas, es decir, aún faltan todavía 20 diputaciones para llegar al mínimo, es decir, recordemos que dijimos que el mínimo era de 33 diputados. Esa es, digamos, la meta en términos de representación de los pueblos indígenas. Bueno, para incrementar ese porcentaje, en esta acción afirmativa que se llevó a cabo recientemente en el INE, pues se elevaron de 13 distritos a 21 distritos donde los partidos políticos tenían que postular a estos candidatos. El acuerdo evidentemente se impugnó ante el Tribunal Electoral, lo impugnó el PRD, el Verde Ecologista, el PT, el PAN, el PS, impugnaron haciendo un montón de agravios. El 29 de diciembre, la Sala Superior resuelve en un sentido bien interesante. Básicamente le dice al INE, ¿sabes qué, INE? Sí, tienes razón en lo que dijiste, pero resulta que no solamente las mujeres y los indígenas son grupos vulnerables, de tal manera que te regreso el acuerdo para que vuelvas a sesionar y que determines, además de las mujeres y de los indígenas, quiénes otros son considerados grupos vulnerables. Porque si estás reconociendo que es importante hacer medidas afirmativas de estos grupos vulnerables, pues lo tienes que hacer con todo. Y entonces, en el segundo acuerdo, el INE tiene que volver a sesionar hace un mes y sesiona el 15 de enero del 2021 y determina que aparte de las mujeres, los indígenas también se consideran grupos vulnerables a los afromexicanos, a las personas con discapacidad y a las personas con diversidad sexual. Es decir, a partir de este proceso, en este proceso, los partidos políticos van a estar obligados a respetar ciertos espacios para sus candidaturas, no solamente a mujeres, no solamente a indígenas, sino también a afromexicanos, personas con discapacidad y a personas de la diversidad sexual. En concreto, y ya con esto concluyo, los partidos políticos y coaliciones deben postular cuando menos 3 fórmulas de candidaturas integradas por personas afroamericanos en cualquiera de los 300 distritos. También tienen que postular cuando menos 6 personas con discapacidad en cualquiera de los 30 distritos y 2 personas con, personas, así le llama el acuerdo, de la diversidad sexual en cualquiera de los 300 distritos, y también los obliga a hacer ciertos ajustes en las listas de representación proporcional, maestro. ¿Cómo la ve? Le salió, como dice el dicho, el tiro por la culata a los partidos políticos. Sí, pues mira, son las llamadas acciones afirmativas, pues, ¿no? Sí, se me escucha bien. Se escucha como con eco, no sé si... Con eco. Sí, porque tuve problemas aquí con una de las transmisiones, ya tomé otra aquí. A ver, ¿cómo le hacemos acá? A ver si ahí se mejora. Bueno, ahí está. Con eco no sabíamos nada. Pues son las demás acciones afirmativas, pues aquí, en el caso de Sonora, que ya mencionabas la cuestión de los indígenas, ¿no? Que por lo demás es un tema que has tú trabajado desde que eres estudiante, desde hace mucho tiempo, ¿sí? Y bueno, se han ido incorporando y a la medida que haya grupos de presión fuerte, como el LGTB, por ejemplo, que también logró las personas con discapacidad, pues hay de ir, pues al rato van a tener que los varones pedir nuestra cuota, mano, porque a como están las cosas. Soy varón heterosexual, no, pues es una minoría muy pequeña, no. Todavía no alcanza representación. Así es. Está bien. Fíjate que cuando se creó esto, que fuimos, híjole, ya nos fuimos, pues, ¿qué pasa? Ya nos fuimos. Creo que sí nos escuchamos, ¿verdad? Sí me escuchas, no veo, pero me escuchas. Se escucha, pero... No sé.
Entonces, en los 90 es cuando se hizo el tema de las indígenas, pues también causó cierta inquietudes, son cómo vamos a, por obligación y que no sé qué, bueno, ha ido avanzando esto, ¿no? Muy interesante el tema que nos trajiste el día de hoy, qué bueno que no lo cambiaste, ¿sí? Y nos damos tiempo para el otro tema, a ver, sí, fui claro, ¿no? ¿Cuál es la...? No, a lo mejor yo no leí bien la ley y no está en la buena, pero pues me soy de los clavados y no encontré. Sí, fíjese que ese tema que comentaba ahorita usted, me tocó vivirlo como consejero. Esta, pues es una laguna de la ley cuando se crea la figura de la candidatura común, y se genera ahí una laguna, ¿no? Y ha sido una discusión permanente respecto a ese tema, pero fíjense, le comento y revisé el asunto porque precisamente nos llegaron unas impugnaciones respecto a ese tema aquí al tribunal. Cuando estábamos estudiando, llegan unos desistimientos, es decir, las impugnan y luego se desisten. Dije, bueno, ¿qué pasó? Pues resulta que el instituto subió un acuerdo de Consejo General y ya modificaron este tema es decir, ya hicieron las modificaciones al reglamento respecto precisamente a ese tema que lo hicieron el día 10 de este mes. Hace 5 días. Hace 5 días, precisamente. ¿Y cómo quedó? Pues no, la verdad no he revisado muy bien todo el acuerdo. En realidad son unas modificaciones a los lineamientos de registro, ¿no? De candidatos. De candidaturas comunes. Ajá. Le hacen unas modificaciones, pero entre lo que logro observar, y por eso le digo, era parte de lo que estaban planteando aquí dentro del tribunal, era el tema del origen partidario de la candidatura común, y entonces ya por lo que veo, ahí sí obligan a los partidos políticos a señalar pues este origen partidario, ¿no? Sí, pues mira, yo creo que no es muy complicado resolverlo. Tú sabes bien que en el convenio de coalición, en el convenio de candidatura común, deben ir ciertas cosas que vienen en la ley, ¿sí? Expresamente, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del convenio para gobernador, que son los mismos requisitos que para diputado y que para ayuntamientos, dice, como es un solo logo, ¿no? No van a ver separados. Entonces, a la hora de la hora, por ejemplo, en el caso de la coalición Va por México, ahí sí, quien quiera votar por PRI, va a votar por PRI, quien quiera votar por PAN, vota por PAN, y quien quiera votar por PRD, vota por PRD, y esos votos se suman al que va a ser candidato, Ernesto Ganda. Ahí no hay problema. Y si el PRD dice, votar por Ganda conmigo, el 8%, pues es 8 puntos, ¿no? Y por el PAN X, son esos puntos, ¿no? Pero en el caso de la candidatura común que registraron a Alfonso Durazo, cuando van a registrar a Alfonso Durazo, 4 partidos para gobernador, ¿sí? Es un solo logo. Entonces, uno puede suponer que un votante del PT va a decir, oye, no veo el PT. Pero aquí está la coalición, la candidatura común, va junto con Morena, con el Verde, con el Nuevo Sonora, Nueva Alianza Sonora. Aquí voto, ¿sí? Y va a llegar uno de Morena, dice aquí voto, y va a llegar uno del Verde, aquí voto, y va a llegar uno del otro partido, aquí voto. Muy bien. ¿Y de quién son los votos? No, bueno, eso ya lo resolvió el legislador, porque dice, en el convenio de candidatura común van a decir, al PP le toca, de lo que saque el logo ese, al PP le toca 11%. A Morena le toca 30%, y así. No hay ningún problema. Ahora, así como dice eso, puede decir, en el convenio de candidatura común para ayuntamiento, vimos, en el supuesto de que pierdas y ganes un regidor, ¿quién entra? Si ganan 2 regidores, ¿quién entra? O sea, es relativamente fácil llegar a esta laguna. No sé cómo lo vaya a hacer
el Instituto Electoral, pero pues es bueno que haya una regla mínima, ¿no? Porque mira, en política no hay vacíos. Cuando hay un vacío, alguien lo llena, ¿sí? Entonces, si aquí hay un vacío legal, alguien lo va a llenar. ¿Con qué objetivos, con qué miras? Pues con los que le convenga a cada quien, ¿no? Así es. Así es, pues en lo personal, yo celebro esta y todas las medidas tendientes a esclarecer este tipo de cuestiones. Creo que son bien necesarias. Yo en diversas ocasiones he criticado la falta de reformas electorales. Yo entiendo las posiciones políticas de los partidos políticos, ¿no? Que a final de cuentas esos son, y que cuestionan muy fuerte cuando viene una reforma electoral, pero a veces se dejan de tomar medidas importantes como esta precisamente, maestro, que usted está señalando, esta y otras, precisamente por hacer valoraciones meramente políticas, y como usted dice, pues quedan este tipo de situaciones, este tipo de lagunas que a final de cuentas tienen que ser colmadas, tienen que ser llenadas por alguien, y generalmente pues ese alguien va a tener que ser la autoridad electoral, ¿no? A la hora de interpretar. Y si no es muy clara la ley, pues entonces viene una andanada contra las autoridades electorales a cuestionar las decisiones que tomaron, ¿no? Porque por decirle, oye, ¿por qué decidiste eso? Híjole, en primer lugar, porque tenía que tomar una decisión, porque había que tomar una decisión, y en segundo lugar, pues porque está en ese tipo de vacíos. Entonces, yo sí, la verdad, celebro esta y todas las medidas que se tomen para ir colmando este tipo de lagunas y de vacíos. Pues sí, porque si no, o sea, efectivamente, o sea, la autoridad tiene que llenar ese vacío. Ahora, yo no sé si un conjunto de partidos que hagan candidatura común se pueden tomar la atribución de decir en su convenio de candidatura común, si ganamos un regidor va a ser así, si ganamos dos va a ser así, etcétera, etcétera. Yo no sé si se puede tomar la atribución. Alguien le puede decir, a ver, en la ley dice que que tu convenio debe llevar estos 6 puntos. No puedes agregarle un séptimo. ¿Sí? Alguien me puede decir, pero dice, es que no lo dice, yo lo lleno. Bueno, también, ¿cómo fue hace 3 años? Hace 3 años el instituto dijo así, así, así. Hubo partidos que les convino y no dijeron nada. Hubo partidos que no les pareció y fueron a dar al tribunal. ¿Sí? Y hubo partidos que no les gustó la decisión del tribunal y se fueron a la sala regional Guadalajara, ¿no? Entonces, las lagunas alguien las tiene que llenar. Y si al colmar esa laguna a alguien no le satisface, pues va con la autoridad jurisdiccional. Entonces, eso es agregarle más impugnaciones a las que de natural ya se van a dar. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias. Y voy a echarle un ojo a la página del instituto, a ver cómo lo resolvió, y a ver si para el próximo lunes puedo ahí prever a quién le va a leer, o a quién le va a leer esa decisión. Sí, de hecho yo también lo voy a tener que revisar, le digo, a final de cuentas, hoy fue así muy rápido, porque dije, ¿por qué se desistieron, no? Entonces ya en el desistimiento pues ya veo que ya fueron aprobados, pero no he entrado a revisarlo a conciencia todavía. Bueno, pues te agarré fuera de base, nomás te regresaste pronto y pues no te hicimos el auto. Sí, es maestro. Muchas gracias, Vladimir. Un gusto. Nos vemos hasta el próximo.